con el vivo, Padre, y cada país del mundo, Padre de la gloria, Señor. Ten misericordia, Padre, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre, porque sabemos, Señor, así como en el tiempo, Padre de la gloria, Señor, de Noé, oh Padre de la gloria, Señor, que él predicaba, Padre de la gloria, y nadie, Señor, nadie quería, Señor, creer, Padre, del diluvio, Señor. Dice la historia que solo su familia se salvó, Señor. Oh Padre bendito, Señor, así mismo estamos viviendo en estos tiempos, Padre de la gloria. Son tiempos peligrosos, Señor, donde debemos, Señor, más buscarte, pero muchas veces, Señor, perdónanos, Señor. Muchas veces en vez de buscarte, Señor, nos alejamos de ti, oh Padre de la gloria, Señor. No permita, Señor, que suceda, Señor, en nosotros aquello, Padre de la gloria, donde dice tu palabra que en los últimos tiempos, Señor, cuando estará cerca tu venida, el amor de muchos se enfriará, Padre de la gloria, Señor. Te pedimos, Señor, que ese fuego nunca se apague de nuestra vida, Padre de la gloria, Señor bendito. Bendice también a los pastores, Señor, de aquí de tu casa de oración, oh Padre. Bendice, Señor, a cada uno también de sus miembros, Padre de la gloria. Y aquellos que no vemos, Señor, también los tenemos en oración, oh Padre, Señor. Trata también con sus vidas, Padre de la gloria, Señor. Hay muchos, Padre, que, Señor, solo tú conoces, Señor, se han alejado de ti, oh Padre bendito, Señor. Habla sus vidas, Padre de la gloria, Señor, para que también, Señor, te busquen en espíritu y en verdad, Padre de la gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, por este pequeño momento, Señor, que nos has permitido, Señor, estar aquí, Señor, en tu casa, Padre de la gloria, Señor. Bendice desde el inicio hasta el fin este culto, Padre, porque tú eres el principio, tú eres el fin, eres el alfa, eres el omega, Padre de la gloria, Señor. Pasea de Espíritu Santo en medio de nosotros, Padre de la gloria. Desciende, Señor, con fuego y poder, oh Padre de la gloria, porque necesitamos, Señor, ese calor, Señor, que nos queme, Señor, que saque todo lo que no te agrada, Señor, de nuestra vida, Padre de la gloria, Señor bendito. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Así me bendigo también a mis hermanos de las alabanzas. Te adoramos. Te adoramos, Jesús. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia.
donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Gloria a Dios, aleluya. Me gozaré,
Gloria a Dios. Porque grandes dice que son las obras de nuestro Dios. Las vemos en nosotros mismos, cuánto Él ha hecho en cada uno de nosotros. Quién éramos antes y quién somos ahora. Así mismo preparemos nuestros corazones, que vamos a estar escuchando a nuestra hermana Adriana, que es la portadora de la palabra de Dios, la que va a poner el Señor carbón encendido en su boca. Así que estemos atentos, hermanos. Sabemos que el Señor quiere siempre lo mejor para nosotros. Quiere hablarnos esta noche. Dios bendiga a la Madre Iglesia de Jesucristo. Nos gozamos una vez más de estar en la casa del Señor. Las alabanzas decía cielos y tierra, su nombre glorificar. ¿No? Ahorita me voy a quitar la mascarilla. Me estaba olvidando. Estoy acostumbrado ya. Antes uno no se acostumbraba, ahora uno ya está acostumbrado a usar esto, ¿no? Bien, queridos hermanos, vamos a ir al libro de Juan para empezar con este precioso punto, este precioso mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 14, versículo 16. Aleluya. El título de este mensaje es y estaré con vosotros para siempre. Amén. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado a nosotros. Vamos al libro de Juan 14, versículo 15. Amén. La promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre.
el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, maravilloso eres tú, Señor, grande y poderoso. Te damos gracias, Dios mío, por tu amor, por tus bondades, por tus misericordias que son nuevas cada día, mi Señor. Gracias, Dios mío, porque si estamos en este lugar es porque tú, Señor, nos traes con tu Santo Espíritu, con la promesa que tú has dejado, Señor, a nuestras vidas y que podemos sentirlo y que podemos vivir cada día, mi Dios de la gloria, tu presencia, tu palabra, tu Santo Espíritu, mi Señor. Te pido en esta hora, Padre amado, que te glorifiques, mi Dios. Sabemos, Señor, que las ventanas de los cielos están abiertas. Abiertas, mi Dios, para aquel que clama. Abiertas, mi Dios de la gloria, para aquel que está afligido con problemas, con dificultades, mi Señor. Aquel que quizás ni siquiera te conoce, pero en un momento de dolor y angustia, Señor, levantan sus ojos al cielo, Padre, y claman a ti, mi Dios. Y ahí, Señor, en tu misericordia, tú te manifiestas, Padre amado. Gracias te damos, mi Dios. Toma control de cada una de nosotros, Padre, de nuestros corazones, mi Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, a poner, Señor, la palabra, Padre, que cada uno de nosotros necesitamos, mi Señor. Porque sabemos que sin ti, Señor, ¿a dónde iremos, Padre? Si solamente tu palabra es vida eterna, Señor. Tu palabra es luz, mi Señor. Tu palabra, Padre, nos lleva, Señor, a un lugar seguro, Padre, que es a esos lugares celestiales. Gracias te damos, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, como hemos podido nosotros leer en esta palabra, ¿no? Que el título es: y estaré con vosotros para siempre. ¿Verdad? Y vemos que es una promesa, porque Dios cuando promete algo, Él no tarda para hacerlo. Él siempre en su misericordia lo realiza, Él siempre en su misericordia se manifiesta, Él en su misericordia habla a nuestros corazones. Él nos ama con un cariño y un amor de un padre, se puede decir natural, que ama a sus hijos. También asimismo, mucho más el Padre Celestial, que tiene un amor tan grande, tan profundo para nosotros, que no escatimó a su unigénito Hijo a enviarlo aquí a la tierra para poder dar ese sacrificio y poder redimirnos a nuestras vidas, y por esa redención nosotros estamos aquí. Por esa preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, el sacrificio que Él tuvo que pagar. En Getsemaní rogó, oró, clamó, pero sabemos que Dios le dio las fuerzas para poder realizarlo. Porque asimismo, como era Dios, también tenía un cuerpo humano. Un cuerpo humano donde sentía, un cuerpo humano donde sufría, un cuerpo humano en el cual le llevó a resistir hasta llegar a ese momento glorioso que fue la muerte y la resurrección. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, como hemos leído, ¿no? Y vemos que esta promesa inicia si me amáis. Vemos que está en tiempo presente, ¿verdad? Es algo que está siempre palpable, que el Señor, cuando nosotros nos dirigimos a las Escrituras, el Señor habla a nuestras vidas de ese modo, es la luz para nosotros. Él habla a nuestros corazones y dice si me amáis, ¿no? Una palabra tan pequeña, pero a su vez también tan profunda, ¿verdad? Porque Dios, el Señor, desea que nosotros lo sigamos a Él solamente por eso, solamente porque lo amamos, solamente porque reconocemos que Él nos amó a nosotros, y asimismo Él demanda ese amor incondicional hacia Él. Por consiguiente dice, guardad mis mandamientos. Pienso que cuando una persona ama, ¿verdad?, es sacrificada. El sacrificio puede ser un matrimonio, puede ser la relación entre un padre, un hijo, un padre.
Entonces vemos que esos lazos de amor se manifiestan en los momentos de gozo, de alegría, también en los momentos de tristeza, de dolor, en los momentos de luchas y batallas. Vemos que ese amor se manifiesta en una persona, en una pareja, en una relación de padres e hijos, y también en una relación lo que es de persona a persona. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor dice, ¿no? Si nosotros lo amamos a Él, es algo que no nos debe de pesar, ¿verdad? Y Él dice que yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Sabemos que el Señor Jesús hizo un trabajo aquí en la tierra mientras estuvo en el cuerpo terrenal. Hizo un trabajo grande, fuerte, ¿verdad? En dar a conocer lo que es el amor del Padre, lo que es obedecerle, lo que es siempre depender de Dios en cualquier situación que Él pueda enfrentar, y en la labor misionera que Él tenía aquí en la tierra, el hacer a conocer el amor del Padre, el reino de los cielos, la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que en este momento, cuando el Señor Jesús le hablaba, eran los discípulos y le estaba preparando para la labor que Él tenía que hacer, sacrificado, tenía que morir. Entonces el Señor Jesús le estaba a los discípulos preparando, comunicando lo que le iba ya a suceder. Y me puedo imaginar los discípulos que estaban muy, pero muy acostumbrados a caminar con Jesús. En todo momento buscaba su ayuda, buscaba el socorro de Jesús. Y también podemos ver en la palabra, en las escrituras, que Jesús jamás los abandonó. Siempre estuvo de parte de ellos. En todo momento los ayudó. En todo momento los consoló. También estuvo con ellos en los momentos más difíciles, cuando estuvo en la barca y había tormentas de un momento a otro, ¿verdad? Y vemos que el Señor Jesús en todo momento, a pesar que le decía hombres de poca fe, a pesar que le decía ¿hasta cuándo estaréis con ustedes? Pero sin embargo la mano de Jesús siempre estaba extendida hacia los discípulos. Entonces, debido a esa labor que tenía Jesús, esa labor no podía quedar a medias, ni tampoco podía terminar en el momento que el Señor Jesús iba donde el Padre Celestial. Esa labor tenía que continuar, tenía que seguir, tenía que avanzar. Y para eso Él dijo que Él iba a rogar al Padre. Pero no es ese ruego que hacemos nosotros hacia Dios, porque ellos son uno, en una intimidad, en una relación hacia ellos, genuina, grande y poderosa. Él iba a decirle al Padre que los discípulos que se quedaban en ese momento con tristeza, con dolor o quizás con angustias o desesperación, ¿verdad? De saber que ya no iban a tener a Jesús, no lo iban a tocar, no podían hablar con Él como estaba en ese momento. Iban a hacer un cambio totalmente diferente, ya no iba a ser igual. Entonces para ellos decir, bueno, el Consolador, ¿cómo será eso? ¿Qué será eso? Ellos no sabían, pero el Señor Jesús ya los estaba preparando. Por eso le digo otro Consolador. ¿Y por qué usó esa palabra Consolador? De ver la actitud de ellos, de ver el rostro de ellos quizás con tristeza o con angustia. El significado de esa palabra Consolador es que iba a ser un acompañante, uno que iba a estar con ellos en todo momento. Por eso le dijo, yo os enviaré un Consolador, uno que no lo va a abandonar, como tampoco yo los he abandonado a ustedes. Es un Consolador que estará siempre, por eso dice, el título es, siempre estará con Él. Amén, con ellos. Pero también agrega algo más muy importante, aparte del Consolador, el que los iba a acompañar. También dice que es el Espíritu de verdad, porque sabemos que el Señor tenía que recalcar eso, de que era el Espíritu de verdad, porque también hay el espíritu del error, también hay el espíritu de la mentira. Amén. Y sabemos que eso viene del enemigo.
Y es muy sutil, porque el enemigo no va a venir con cosas falsas o contrarias que uno se dé cuenta. El enemigo trabaja muy sutilmente, así cuando se presentó al Señor Jesús en el desierto, mezclando verdad con mentira. Por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar siempre atentos a lo que viene verdaderamente del Espíritu Santo y a lo que no viene del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de verdad, dice, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Porque no lo ve ni le conoce. ¿Y por qué dice esto el Señor? Porque vemos en la parte cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, hubieron personas que vieron la manifestación del Espíritu y vieron cómo los discípulos hablaban en nuevas lenguas, ¿verdad? Pero también había gente que se sorprendía a ver eso, pero también había personas que ni siquiera creían, se burlaban y le decían que estaban quizás uriacos. Entonces ahí vemos que el Espíritu Santo, aquellos en el mundo, las personas que pueden ver una manifestación del Espíritu, no lo van a poder identificar, no lo van a poder reconocer. Y habrán algunos que verdaderamente, como en este Señor, el Señor Jesús le dijo, que vosotros sí le conoceréis. Porque dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué dijo porque mora en vosotros? Porque sabemos que el Espíritu Santo fue derramado en el Señor Jesús y caminaba con Él. Y el Espíritu Santo estaba con los discípulos. Pero el Señor Jesús dice, no, es que no solamente van a estar con ustedes, van a estar en ustedes. Amén. Esa fue la gran promesa y la gran diferencia cuando el Señor Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, para que así venga, ¿quién? El Consolador, el cual le enseñará y le hará saber todas las cosas de mi Padre. El que va a guiar, el que nos va a fortalecer, el que nos va, aleluya, a dar fuerzas en las situaciones que ellos se iban a encontrar, las pruebas que ellos tenían que pasar en este caminar con Cristo, en la decisión que ellos habían tomado de ir caminando de la mano de Jesús. Entonces ellos, el Señor Jesús dice, ellos no pueden estar solos, porque Él sabía qué cosa le iba a pasar a cada uno de ellos, qué pruebas tenían que pasar ellos, y ellos solos no lo iban a poder, no podían pasarlo. Tenían que tener un poder sobrenatural sobre ellos para poder pasar todo el martirio, la persecución que ellos iban a tener que pasar debido a seguir al Señor Jesucristo. Y creo y pienso que eso no ha cambiado, que eso sigue aún hasta ahora. Aquellos que hemos decidido seguir a Jesús, somos perseguidos, somos rechazados, somos quizás despreciados, pero es parte de lo que el Señor Jesús nos dijo y demandó. Les dijo a los discípulos, y no solamente a ellos, sino a todo aquel que decidió seguir a Cristo, como usted y como yo que estamos en este momento. Amén. Y también dice algo que también me llamó mucho la atención, la palabra que el Señor Jesús tomó, ¿no? Para poder expresar y decirles que Él no los iba a dejar. Dijo, yo no os dejaré huérfanos, ¿verdad? Entonces yo le decía, Señor, tú usaste esa palabra, ¿verdad? ¿Por qué la usaste? Para poder expresarle a los discípulos que tú te ibas, pero que no los iba a dejar solos. Entonces yo le decía, Señor, y en el tiempo del Imperio Romano, ¿qué suerte tenían los huérfanos? ¿Qué vida tenían ellos en ese tiempo? Y eso me llegó a investigar, a buscar cómo era la situación de los huérfanos en ese tiempo, también de las viudas, pero nos centramos ahora en ellos, ¿verdad? Y pude
darme cuenta de que en el tiempo del Imperio Romano los niños tenían muy poco valor. ¿Por qué les digo que tenían muy poco valor? Si era varón, decían, bueno, ya, más o menos, se puede decir, tenía un poco de valor. Pero si era mujer, lamentablemente, eso en vez de ser un gozo, una alegría para la familia, era de carga. Y no solamente de carga, sino también de desprecio. Pude ver también que en el tiempo del Imperio Romano se practicaba el aborto muy frecuentemente, debido a que los niños en ese tiempo, poder mantenerlos era demasiado caro. Eso me llevó también a investigar mucho más, por qué era demasiado caro. Y debido a eso, cuando en un matrimonio habían un hijo o dos o más de dos, ellos se encargaban de eliminarlo. Mucho más si eran mujer, lo dejaban por el camino para que las bestias los puedan devorar. Eso era lo que se vivía en el Imperio Romano, se puede decir, en el tiempo primero y segundo, ¿no?, del Imperio Romano, se vivió, y en el tiempo de Jesús también, que no era la excepción. También se desarrollaba eso con los niños. Y vemos que eran menospreciados, no eran valorados, eran abandonados por la calle, por aldeas, por lugares, porque lamentablemente aún para ellos era una carga. Entonces eso me vino a mi mente cuando el Señor Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Prácticamente el Señor Jesús le estaba dando valor a esos niños. El valor que no le daba en ese tiempo al pueblo que estaba, al imperio que estaba en ese tiempo en gobierno. Entonces vemos al Señor Jesús como Él dijo, no os dejaré huérfanos. Porque el ser huérfano en ese tiempo era una desgracia, era un sufrimiento. Y mucho más si los niños tenían defectos, mucho más todavía, eran despreciados. No tenían que vivir, eran ahogados, ¿verdad? Si no querían, eran eliminados. Así, en ese tiempo era algo normal y era algo natural lo que se vivía en ese tiempo con respecto a los niños de esa época. Entonces, eso era fuerte, esa palabra que el Señor Jesús usó para poder decirle a ellos que no los dejará huérfanos. Porque sabemos que cuando un niño, y huérfano significa no tener un padre y no tener una madre, ¿verdad? Y un niño que no tiene una madre y un padre crece de una manera distorsionada, no crece de una manera como debería de ser un hogar en una familia, ¿verdad? Sería en la calle, en medio a las bestias salvajes, en medio a las aldeas, a los campos, sin amor propio, sin amor de una familia, el calor y el hogar de una familia. Y el Señor dice, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Quise leer un poco desarrollar un poco lo que he leído y después de poder explicarles lo que era cuando el Señor Jesús usó la palabra huérfanos, ¿verdad? Y ahora lo que dice el tema de que siempre estaré con vosotros. Y podemos darnos cuenta que
en esa situación que el Señor planteó a los discípulos, dio a entender de que en todo momento el Señor está presente, aún en este lugar, en cada uno de nosotros, porque el Señor dice que que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y donde quiera que nosotros caminamos, donde quiera que nosotros nos movemos, el Espíritu Santo está. ¿Verdad? Y eso el Señor lo explicó y lo dijo a los discípulos y también nos dice a nosotros. Podemos ver muchos ejemplos en la palabra, en la Biblia. Podemos ver también de Pablo cómo él habla del Espíritu Santo más que los demás discípulos. Y me pongo a pensar porque él tuvo un encuentro con Jesús. Él no vivió lo que vivió los discípulos con Jesús. Él solamente tuvo un encuentro en Damasco, lo vio, y de ahí el Espíritu Santo fue guiándolo, fue enseñándole, fue moldeándolo como dice él, a la estatura del Señor Jesucristo, ¿verdad? Para poder cumplir con la labor ministerial que el Señor le había encomendado. Entonces vemos él cómo habla del Espíritu Santo, ¿verdad? Cómo dice él en sus cartas y habla de estar en el Espíritu, la labor del Espíritu Santo, las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu. También hace comparación con las obras de la carne en Corintios. Y vemos esa revelación que él tiene porque Dios es perfecto. Una parte, un tiempo fueron los discípulos que vivió con Jesús. Otro tiempo vemos a Pablo, la manifestación y la expresión en su totalidad del Espíritu Santo en su vida. Y él dice, bueno, yo no lo he visto, pero lo he sentido. Yo no lo he tocado, ni he conversado así, ni en cualquier situación con Jesús, pero él ha tenido revelación de Dios. Esa revelación que el Señor da en el momento cuando tiene a Pedro y le pregunta a los discípulos y le dice, ¿quién crees que soy yo? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro inmediatamente respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús a él? Dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y vemos a un Pedro, a un Simón que le dijo, ¿no? Cómo la manifestación de Dios en ese momento, cuando reconoció y dio la revelación del Señor Jesús. En su labor de Pedro, en su trabajo como discípulo. Y vemos también los tropiezos que también él tuvo, ¿verdad? Cuando en un momento él dijo que le reveló Dios que él era el Jesucristo, pero también cuando Jesús dijo que tenía que ser crucificado, Pedro le dijo que no te haga eso. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Y vemos ese trabajo, esa labor en su vida de Pedro, cuando el Señor Jesús lo estaba moldeando, lo estaba formando para lo que la labor que él iba a hacer. Y así mismo como él lo negó, también vemos más adelante en las cartas, en los evangelios, cuando el Señor Jesús una vez más dijo que él tenía que ser crucificado. Pero Pedro le dijo, Señor, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y aún voy a dar mi vida por ti. Pero el Señor le dijo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Amén. Y vemos esa actitud de Pedro, ¿verdad? Porque Dios sabía, Jesús sabía lo que iba a hacer, que efectivamente lo iba a negar. Porque Jesús nos conoce, Él nos formó, Él nos sabe nuestro interior. Y muchas veces creemos nosotros conocernos nosotros mismos, pero el Señor Jesús conoce la profundidad de nuestro corazón. Amén. Y vemos ese caminar de Pedro con Jesús, esos tropiezos, esas caídas, ¿verdad? Pero el Señor lo vuelve a levantar.
cuando Él ya resucitó, mandó a decir que iba a ver al encuentro con Pedro cuando estaba pescando, en su labor inicial, en la labor de pescador, que quizás se le pasó en su mente, quizás dijo, ya no voy a ser útil, ya fracasé, ya no, ¿qué yo puedo hacer si ya negué al Señor Jesús? ¿Qué más puedo hacer? Quizás había uno por ahí que le reprochaba, quizás había uno por allá que le decía, y tú que decías que ibas a entregar tu vida por Él, mira cómo estás, porque eso nunca falta. Aleluya. Entonces, vemos la actitud y el comportamiento de Pedro, su depresión, su humillación, su deseo de solamente seguir a hacer la labor que él inició de pescador. Pero vemos que el Señor Jesús lo visitó y le dijo que él, primeramente le preguntó si lo amaba. Y el Señor Jesús le dijo que sí lo amaba. Pedro le dijo que sí lo amaba. Y vemos que el Señor Jesús no iba a desperdiciar a un Pedro que reconoció que Él era el Cristo, a un Pedro que dijo que Él iba a ir hasta la muerte, pero sin embargo Él lo negó, a un Pedro que cuando Jesús se le acercó en la orilla del mar y le preguntó si lo amaba, Él le dijo que sí lo amaba, ¿verdad? Porque la misericordia de Él es tan grande y Él no desecha ni desperdicia a nadie. Él siempre va al encuentro nuestro. Si en algún momento el cristiano, nosotros como hijos de Dios, le fallamos al Señor, Él siempre está con su mano extendida para poder levantar, porque si el justo cae, Dios, ¿qué hace? Lo levanta. ¿Para qué? Para que continúe la labor. Quizás lo que estaban alrededor del Pedro, dice este Pedro, ¿qué puede hacer? No podrá hacer nada. Pero vemos que el hombre es limitado, el hombre solamente ve, tiene vista corta, mas Dios tiene una vista que se puede decir experta. Amén. Y vemos cómo lo miraba el Señor Jesús a Pedro y cómo el Señor Jesús lo mira a usted y cómo el Señor Jesús me mira a mí. Amén. Porque Él siempre va a estar sustentándonos, sostenernos en cualquier error, tropiezo, caída que tengamos. Cuando tenemos un corazón humillado delante de Dios, ¿Él qué hace? Él siempre está dispuesto a levantarnos una vez más. Amén. Entonces, vemos que el Espíritu Santo siempre estaba operando en esa labor de Jesús y en él la prueba que Pedro estaba pasando. Porque el Espíritu Santo es el que redarguye. El Espíritu Santo es que te hace ver tu condición. Muchas veces no nos gusta vernos a nosotros como estamos o como somos, pero sabemos que la gracia de Jesús nos cubre. Su misericordia nos llena, su presencia nunca nos abandona. Y vemos también esta labor de Pedro que me toca también mucho, de ver que el Señor nunca abandona. Nunca, siempre, por eso Él dice, siempre estaré con vosotros. Él nunca nos abandona. Si usted le falla a Dios, nunca lo abandona. Aquel que se ha apartado, el Señor siempre está ahí tocando el corazón de aquel que está lejos, como de aquella ovejita, ¿no? De las 99, las 100, el Señor siempre está ahí, siempre está tocando el corazón, porque delante de Dios no vamos a tener justificación. Él va a decir, yo siempre estuve ahí hablándote, en todo momento te redarguí, en todo momento puse una persona para que te hablara, y no solamente pone una persona para que hable, basta que la mire. Basta que vea a un cristiano y diga, él va a la iglesia, él es un hijo de Dios. Y dice, él es un hijo de Dios, y el Señor le dice a él, tú también eres. Porque un padre jamás abandona a sus hijos. Un padre
siempre sigue siendo Padre. A pesar de que el Hijo se puede ir muy lejos, puede hacer mil cosas, pero nunca deja de ser un hijo para ese Padre. Amén. Y vemos que el Espíritu Santo obra de esa manera, obra de maneras milagrosas. En Pedro lo vemos, y también cuando fue seguimos con Pedro, porque Pedro estuvo en el día de Pentecostés, recibió la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y después se levantó con poder y predicó el Evangelio de Cristo, y dice que se convirtieron miles con ese discurso, ¿verdad? Y vemos el poder del Espíritu Santo, como lo vemos también ahora en este tiempo. El poder del Espíritu Santo, porque es Él el que da convicción de pecados. Es el Espíritu de verdad. ¿Y cuál verdad declara el Espíritu? Es de Jesucristo, es de la salvación, es de que el Señor Jesús está en este lugar. Es la manifestación de su Espíritu a través de cada creyente. Cuando caminamos por la calle, cuando nos subimos al autobús, cuando vamos a nuestros trabajos, algo es diferente. ¿Por qué? Porque llevamos con nosotros y está en nosotros el Espíritu Santo de Dios, aquel que nos advierte, aquel que nos habla, pero muchas veces no lo escuchamos y muchas veces no entendemos cuando el Espíritu Santo nos habla. Y eso le pasó a Pedro también. El Espíritu Santo, ¿qué pasó en ese momento con el Espíritu Santo? ¿Qué pasó que Pedro no lo escuchó? ¿Qué pasó si él recibió el derramamiento del Espíritu? ¿Qué pasó si él se levantó con poder a predicar? Y decían, nunca he escuchado a un hombre hablar de esa manera. Nunca he visto a un hombre expresarse de poca educación, se puede decir. Pero ese es el milagro que hace, porque es el Señor, es el Espíritu Santo que pone palabras en aquel que decide dejarse llevar por su presencia, dejarse llevar por su amor, dejarse llevar por el poder de su Espíritu. ¿Y por qué le manifiesto esto de Pedro? Porque vemos que Pablo, cuando estuvo con los Gálatas en Antioquía, vemos que Pedro estaba con los gentiles un momento y después otro momento estaba con los judíos. Y Pablo ve esa actitud de Pedro. Y yo me pregunto, ¿qué le pasó a Pedro en ese momento? ¿Dónde estaba el Espíritu Santo de Dios? ¿Que no le habló o no escuchó? Y yo le preguntaba esto al Señor, ¿qué pasó con Pedro en ese momento? Si él estaba predicando el Evangelio. Y no solamente estaba Pedro, también estaba Bernabé, que también fue persuadido con la actitud de Pedro. Y eso al ver Pablo dice, esto ya está grave, ¿qué cosa está pasando? Uno de los líderes se comporta de esa manera, esto no está bien. Tanto así que dijo una palabra muy fuerte y dijo que esto era de condenar. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó que no escuchó la voz del Espíritu? Que lo que estaba haciendo no estaba correcto. Pero aparentemente, ante los ojos de él, ante su criterio y su pensar, estaba bien. Y quizás le preguntaba a Bernabé, uy, ¿qué tal Bernabé? Está bien lo que hacemos, ¿no? Bernabé dice, está bien, sigamos nomás. Amén. Amén. Pero ¿qué pasó? Al ver Pablo eso, dijo que era de condenar. Entonces vemos que él dice que se manifiesta como hipocresía y también temor, miedo de lo que podría decir un
un bando y lo que podía decir el otro, digamos así. Y también la parte de poder agradar al hombre. Sabemos que eso es fuerte, porque lo vemos en Pedro. Eso es fuerte de querer agradar al hombre en vez de agradar a Dios. En vez de obedecer a Dios, ¿verdad? Y si eso le pasó al siervo Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que predicó ante miles de personas y se convirtieron. ¿Qué fue lo que te puede decir, le obstaculizó a que pueda escuchar la voz del Espíritu? Que él estaba haciendo, que no estaba haciendo, no estaba bien lo que estaba haciendo. Entonces, el Espíritu Santo uno lo puede apagar. Como cristianos y como hijos de Dios, lo podemos apagar. Lo podemos callar. Lo podemos ignorar. ¿Verdad? En algún momento de nuestra vida. Como le pasó a Pedro. El miedo apagó la voz del Espíritu. El querer agradar a ellos, a ese grupo, apagó la voz del Espíritu. El ser algo que no es, apagó la voz del Espíritu. Porque se comportaba de una manera con los gentiles y se comportaba de otra manera con los judíos. Entonces yo decía, Señor, me pregunto yo y también ustedes, ¿verdad? ¿Qué cosa hace apagar la voz del Espíritu? El Señor hablaba a mí, me decía, ¿qué cosa hace apagar la voz del Espíritu Santo? Aleluya, ¿verdad? Y le decía al Señor, ayúdame, porque es algo tan sutil que puede pasar, y que Pedro ni Bernabé, estaban los dos, no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Y también en mi persona, que apago la voz del Espíritu, que no me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Aleluya. Y eso yo pude ver en esa parte de Pedro y Bernabé. El Espíritu Santo estaba ahí. Ellos lo recibieron como usted y yo lo hemos recibido. Es nuestro consolador, nuestro ayudador, aquel que está con nosotros, aquel que lo podemos sentir, pero aquel que quizás no lo podemos sentir, porque lo apagamos, o no lo escuchamos, o hacemos tanto ruido que no lo escuchamos. Aleluya. Entonces, yo le decía al Señor, si Pedro me pasó eso, porque Pedro, ¿verdad? Yo le decía, Señor, ayúdame. Ayúdame a no apagar y a no ignorar la voz del Espíritu. Y si en algún momento lo he hecho, hazme ver, ¿verdad? Porque Pablo, al hablarle a Pedro, ¿verdad? Dios lo permitió, porque le estaba sacando, como quien dice, las cositas que él estaba haciendo, ¿no? Porque si fuera por el Señor, Jesús dice, no, ¿sabes qué? Mira, estoy aquí, mejor no le escribamos. Que no esté escrito en la Biblia. Que no haya pasado, vamos a cubrirlo a Pedro. Pero sin embargo, el Señor Jesús dijo, lo manifestó, lo hizo ver para que nosotros también podamos verlo en nuestra vida y en nuestro caminar con Cristo. Y sabemos que también Dios lo permite porque en ese tiempo quizás no querían que los tomen, ¿no? Los gentiles, en un momento determinado lo puedan hasta idolatrar. Entonces Dios permite siempre ciertas cosas porque nuestra mirada está siempre
en nuestro Señor Jesús. Aquel que dio su vida por nosotros, aquel que fue a esa cruz por amor a nosotros. Y Él siempre, siempre nos va a continuar y a seguir, como a Pedro. Le digo, Señor, tú con Pedro moldearlo, creo que hasta el último día de su vida. Trabajar con Él hasta el último día de su vida. Aleluya. Porque es un continuo, ¿cómo se puede decir? Podemos decir que somos como una máquina, ¿no? Porque el Señor Jesús Él era un carpintero y Él tenía todas sus herramientas, ¿verdad? Para poder realizar el trabajo de carpintero. Entonces yo digo, Señor, tú tienes tu caja de herramientas. Tu caja de herramientas para cada uno de nosotros. Porque somos una máquina en elaboración, ¿verdad? Tienes que sacar piezas, poner piezas quizás nuevas. Tienes que ajustar donde tienes que ajustar. Tienes que limpiar donde tienes que limpiar. Y vemos que es una labor ardua del Señor Jesús, no solamente con los discípulos, sino con todo aquel que viene a los pies de Cristo. El Señor Jesús no anda buscando perfectos, no anda buscando gente que se puede decir bien con principios altos. El Señor Jesús solamente busca un corazón y un alma que quiera ser usado por Él, que quiera ser amado por Él y que quiera recibir las bendiciones y las promesas que Él tiene para todo aquel que venga a los pies de Cristo. Sabemos que estamos en este caminar, pero sabemos también que el Señor ha dicho que no estamos solos. Aunque muchas veces en un momento de nuestra vida digamos, me siento solo, me siento sola. Pero el Señor siempre está. Para aquel que cree, para aquel que cree. Porque físicamente no lo podemos ver. Revelación podemos tener. Visión vamos a tener de Él. Tenemos de Él y seguimos teniendo. Por medio de su palabra y por medio de su presencia. En cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. ¿Para qué? Para testimonio de las demás personas que quieran también venir a los pies de Cristo. La promesa está siempre en pie para nosotros y para todo aquel que quiera acercarse a la cruz de Cristo. Amén. Él nos está diciendo, mira, para que tú puedas venir, tienes que dejarlo de aquí, tienes que dejarlo de allá, tienes que dejarlo de acá. No. El Señor dice, aunque padre y madre te dejara, con todo yo te recogeré. Con toda esa mochila que tengas, yo te recogeré. Con esa mochila que quizás tenga de angustia, de dolor, de sufrimiento, ¿verdad? De vicios, de complejos, de sentimientos guardados, de corazones heridos, corazones partidos, familias destruidas, matrimonios destruidos, hijos destruidos. Dios es el buen restaurador. Y la persona que viene a los pies de Cristo solo no lo va a poder hacer. Me acuerdo una vez, hace tiempo, cuando predicaba, ¿no?, a una persona, me decía, mira, yo tengo que dejar esto y aquello. Cuando deje eso, yo vengo a los pies de Cristo. Y yo le decía, es que Cristo te quiere así como eres. Porque si tú dices que tú vas a dejar eso, no lo vas a poder hacer. Solamente un milagro de Dios lo puede hacer. Pero tú sola no vas a poder hacerlo. Y muchas veces tenemos una equivocación o un error un concepto equivocado de que venir a los pies de Cristo es que tienes que dejar esto.
Vienes, te conviertes y el Señor hace la obra. El Espíritu Santo es el que trae convicción. El Espíritu Santo va limpiando. El Espíritu Santo va renovando. El Espíritu Santo va hablando a su vida y a su corazón en lo que haga falta, en lo que necesite. Lo único que pide es: déjate llevar, déjate moldear, déjate que yo soy el buen doctor para sanar tus heridas. Eso es lo único que el Señor pide. Eso es lo único que el Señor dice. Y es lo único que el Señor ha hablado en todo este caminar en la tierra. Y aún a la diestra de Dios Padre y por medio de su Santo Espíritu continúa hablando. Así que, queridos hermanos, esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón: el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad debe estar siempre presente en nuestras vidas. Recordemos que hay un espíritu de error. Recordemos que hay un espíritu de mentira que es muy sutil y que puede llegar a confundir la verdad con la mentira. En medio de este tiempo que estamos viviendo, en la cual el Señor nos pide buscarlo cada día más, en la cual el Señor nos dice: yo quiero darte revelación de mi palabra, quiero hacerte conocer más de mí, porque el Señor Jesucristo quiere que nos conozcamos en la profundidad, en la altura, en la anchura de lo que Él es y de lo que Él puede hacer por nosotros. Porque verdaderamente, cuando un cristiano tiene un encuentro con Dios, como dice Pablo, ¿qué es lo que puede apartarnos del amor de Cristo? Y hace una lista y no encontró absolutamente nada. Porque cuando una persona tiene un encuentro verdadero con Cristo y sabe a quién está siguiendo, lo que pueda pasar en este caminar solamente son pruebas y dificultades que tenemos que pasarla. Son escalones que tenemos que ir pasando para poder estar más cerca de Dios en ese lugar celestial y para poder escuchar la voz del Espíritu cuando nos habla y no callarlo, no silenciarlo, sino tener ese oído, como se dice, atento a lo que el Espíritu Santo desea hablar a nuestras vidas. Amén. Bueno, queridos hermanos, damos gracias a nuestro Señor y quiero también terminar este mensaje, que así como en el tiempo de Roma no cogían a aquellos niños defectuosos, el Señor coge y recibe a cualquiera, con todos nuestros defectos, con todas nuestras dificultades, con todas nuestras situaciones, el Señor nos recoge. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, maravilloso eres tú, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre, porque eres bueno. Para siempre son tu misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos podido recibir en esta hora, mi Señor. Glorifícate cada día más, Padre. Necesitamos de ti, Dios mío, como dices, como está escrito en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Tú nos has dado una promesa, mi Señor. Nos has dado, Señor, de que estará siempre tu Santo Espíritu con nosotros. Ayúdanos, Señor, a no contristarlo. Ayúdanos a estar atentos, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres bueno y eres maravilloso. Digno eres de toda alabanza y de toda adoración, Padre. Glorifícate cada día más, Señor, y llénanos, Señor, de tu presencia. Te damos gracias, Padre. A ti te damos la gloria, la honra y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.